Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales desde nuestros estudios aquí en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Un domingo atípico para ser el tercero de Adviento y Día de la Virgen de Guadalupe, pero es que ha llovido y esto ha causado también complicaciones viales, pero será motivo también de informarles a ustedes a lo largo de esta hora informativa. Bienvenidos, Nancy, María René. Muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Como siempre, es un verdadero gusto poder estar con ustedes en este domingo, esta única emisión, Nancy, pero definitivamente una emisión diferente. Tenemos una entrevista con el presidente de la República, Alejandro Yamatei, aquí en vivo en nuestros estudios. Así es, temas de interés para la población guatemalteca que usted no se puede perder, así que prepárense porque iniciamos con las noticias. Y vamos precisamente con importante información. Entraba la noche y mientras algunos esperaban el pago del peaje en la autopista Palín-Escuintla, se suscitó un grave accidente que se llevó a varios vehículos y ha dejado decenas de heridos, como presentaremos en esta primera nota. Vea usted. El percance automovilístico se registró a la altura del kilómetro 52.5 de la ruta al Pacífico. Ingresó al peaje Palín-Escuintla con dirección hacia la ciudad capital. En la múltiple colisión se vieron involucrados 13 automóviles de diferentes tamaños y, según narraron conductores que observaron lo ocurrido, un camión se habría quedado sin frenos y fue a empotrarse contra los demás automóviles que esperaban para cruzar la garita de peaje, lo que provocó el choque en cadena. Como si los daños causados por la colisión no hubieran sido suficientes, un microbús que transportaba un cargamento de juegos pirotécnicos explotó en el lugar debido al impacto, lo que agravó los daños en los automóviles y en sus tripulantes. Al cierre de nuestra emisión estelar se conocía que 25 personas resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras de gravedad en diferentes partes del cuerpo, pero no se reportaron personas fallecidas. Debido a la magnitud del percance, la empresa a cargo del peaje y autoridades de protección vial decidieron cerrar los carriles que van de sur a norte y viceversa. En el lugar se formó gran congestionamiento vehicular en ambas direcciones. Extraoficialmente se dijo que el conductor del vehículo de transporte pesado habría huido del lugar. Le damos seguimiento a esta importante información de última hora. Nuestro compañero Hugo Morales está con la unidad móvil de Noti7 en el hospital de Amatitlán, a donde fueron trasladadas la mayoría de estos heridos, de estas personas que salieron afectadas. Así que vamos a conocer qué es lo que sucede. Adelante, Hugo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches amigos de Noti7. Efectivamente nos hemos trasladado al hospital de Amatitlán, donde se tenía contemplado trasladar a las personas heridas en el accidente ocurrido en Palín-Escuintla. Esto debido a tomando en consideración que ambas vías de esta autopista habían quedado cerradas por el incidente en el cual se vieron involucrados cerca de 16 automotores. Sin embargo, personal de este nosocomio nos ha indicado de que efectivamente ellos habían tenido información de este hecho suscitado en horas de la tarde y se habían preparado con personal, con equipo, con las mascarillas, habían activado los protocolos de emergencia para poder atender de 16 a 25 personas, que era el dato preliminar que se tenía en mente de la cantidad de personas afectadas por el accidente ocurrido en horas de la tarde en Palín-Escuintla. Sin embargo, a este lugar en el hospital de Amatitlán únicamente vinieron 2 personas, tomando en consideración las heridas que tenía, fueron trasladadas al hospital
de la ciudad de Guatemala, el Hospital Roosevelt, para continuar recibiendo la atención prehospitalaria. Entonces, compañeros, en el hospital de Amatitlán solamente vinieron 2 personas del accidente de Palín Escuintla y fueron llevadas al Hospital Roosevelt en la ciudad capital, y la información es de que el resto de personas, cerca de 23 personas heridas en este accidente, fueron llevadas al hospital de Escuintla, tomando en consideración que ambas rutas de norte a sur y de sur a norte quedaron totalmente bloqueadas por el incidente ocurrido, en el cual se vieron involucrados varios automotores. Era imposible para los cuerpos de socorro poder venir hacia este lado de la ciudad o del país, sino lo más prudente era viajar hacia Escuintla para poder trasladar a las personas heridas. Hasta el momento no se reporta el fallecimiento de ninguna, únicamente con diferentes heridas por el tema de los golpes recibidos por el incidente y por un incendio que se dio en un automotor, el cual llevaba pirotecnia. Es la información, compañeros, con imágenes de Cristian García. Soy Hugo Morales. Muchas gracias, Hugo Morales, por esta información. Entonces, la mayoría habrían sido trasladados a Escuintla y otros al Roosevelt, más el caos vehicular. Pero pues esperamos que la condición de estos heridos vaya mejorando. Hay personas quemadas también, dada la situación de la explosión de estos juegos pirotécnicos y lo que ustedes han visto, que han descrito nuestros compañeros ya con imágenes en esta edición dominical de Noticias. Información de última hora. Y pasando a otro orden informativo, las fuerzas de seguridad capturaron a otro extraditable requerido por la justicia de los Estados Unidos. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, lograron la captura del presunto integrante de una organización de tráfico de drogas que operaba a través del sur, Centro y Norteamérica desde el año 2008. El capturado responde al nombre de Juan Manuel Chacón Herrera, de 43 años, a quien se le había girado una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América. La detención se realizó en el municipio de Poptún, Petén, y el extraditable fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes le darán seguimiento al caso. Chacón Herrera tenía una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de manufacturación, distribución, asociación ilícita para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína. Con esta captura suman 52 extraditables aprehendidos este año. Chacón es señalado de ser el responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de droga de la organización desde Guatemala, quien se habría unido a la organización desde 2014 hasta marzo de 2021. Varios de los migrantes que viajaban en el tráiler que volcó en Tuxtla Gutiérrez fueron identificados como originarios de San Marcos. En el paso fronterizo entre Talismán del estado de Chiapas, México, y el Carmen del departamento de San Marcos, Guatemala, un soldado del ejército guatemalteco vigila de cerca el ingreso y salida legal de turistas y comerciantes. Mientras a lo largo y extenso río Suchiate que divide los dos países, cientos de personas pasan de forma irregular, la mayoría de Guatemala hacia territorio mexicano, con la intención de llegar a los Estados Unidos. Otros guías de migrantes usan rutas alternas para poder burlar a las autoridades de ambos países. Existen datos estadísticos que entre la frontera entre Guatemala y México, principalmente entre el estado de Chiapas, México, y el departamento de San Marcos, Guatemala, existen aproximadamente entre 50 a 60 pasos fronterizos con poca presencia de las autoridades. Es ahí donde se presume que ingresó el grupo de migrantes que se accidentó el jueves 9 de diciembre y que dejó aproximadamente 55 personas fallecidas. Necesitamos que ustedes emitan una ley federal. Para mí, esa es una propuesta que podría significar muchísimo para combatir el coyotaje en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que sepa la gente que se les va a perseguir como lo que son.
El traficante de seres humanos es de las cosas más bajas que puede cometer un ser humano, igual que el secuestro. Y tiene que ser castigado. Y la mejor manera es el mensaje poderoso de esta nación hacia la gente que quiere traficar con otros seres humanos. Ahí teníamos imágenes de este viaje del presidente de la República, Alejandro Yamatei, a los Estados Unidos, de diversos temas de los que vamos a abordar precisamente esta noche en directo aquí en Noti7. Bienvenido, señor presidente, gracias por estar compareciendo ante la audiencia de Noti7. Muchas gracias, Luis, un verdadero gusto estar con ustedes aquí. Señor presidente, precisamente uno de los temas que incluso le hemos estado dando seguimiento y presentábamos en nuestro segmento anterior y que tiene que ver con el viaje, porque vamos al tema migrantes, pero este fatal accidente de Tuxtla Gutiérrez el pasado jueves, ¿qué deben esperar las familias del gobierno de Guatemala y de esta acción conjunta que entiendo empezaron a platicar en estos días con ambos gobiernos de México y Estados Unidos? Bueno, las primeras acciones, nosotros inmediatamente mandamos al canciller, al vicecanciller, movilizamos al correspondiente cónsul, movilizamos a otra cónsul de otro estado mexicano y el secretario de Comunicación y se fueron el viernes a ver el estado. El problema es que hay muchos que no tienen documentos. Recuérdense que parte de lo que hacen los coyotes es que para garantizarse los pagos les quitan los documentos. Y muchos no tienen documentos. Hasta estas alturas no hay total certeza de cuántos muertos pertenecen a qué nacionalidad. Se consideran que la mayoría van a ser guatemaltecos, eso sí, por las personas que quedaron vivas, y esperaríamos para mañana lunes el aviso ya oficial de México de quiénes son los fallecidos. De parte del gobierno haremos todo lo que esté en nuestras manos para la repatriación de estas personas y llevarlos a sus comunidades. Usted como presidente de la República, ¿cómo califica lo sucedido? Bueno, es una tragedia que no debería suceder. De nuevo, si ustedes se fijan ahí en las imágenes que pasaron, yo la semana pasada en Washington me reuní con congresistas y senadores de ambos partidos y les hacía ver que era la cantidad de muertos que hay en el desierto, la cantidad de mujeres que son violadas en el transcurso a México, la cantidad de personas que mueren por distintas causas. Vemos a niños tirados desde lo alto del muro. Hemos visto las escenas dramáticas y yo les decía, miren, hay que entrarle coyunturalmente a la situación por medio de una ley. Consideren el coyotaje como un delito federal. Ampliemos el tratado de extradición y mandamos a los coyotes a servir las penas en los Estados Unidos cuando se vincule con cadenas transnacionales. A raíz de lo de Tuxtla Gutiérrez, México acepta también hacer lo mismo. De manera que la propuesta de nosotros, vamos a principiar a trabajar esta semana, es endurecer las penas para el delito de coyotaje en 50 años de prisión si en el transcurso del hecho del coyotaje resulta la persona muerta en el país, y 30 años de prisión si solo es agarrado el coyote con los haitianos, congoleños, angoleños, centroamericanos, lo que sea. Esa es la propuesta de ley, la vamos a principiar a trabajar esta semana y la mandaremos al Congreso de la República para que en la primera sesión que tengan, ya sea extraordinaria o en el próximo periodo legislativo, la conozca. La idea es homologar la política migratoria, la propuesta de Guatemala, de Estados Unidos, de México, Guatemala, Salvador, Honduras y Dominicana. De manera tal que podamos tener todos los países homologadas esa política migratoria que incluya la persecución de esas cadenas transnacionales de coyotaje. Yo no sé si usted sabe, pero es un negocio de $4.000 millones al año. Sí, que incluso en los testimonios de los afectados daban a conocer lo que pagaron y lo que le deben todavía a los coyotes aún tras este accidente, lo cual es otro drama, y no digamos los que tuvieron que salir huyendo de la escena de este accidente. Pero, ¿qué reacción tuvo, señor presidente, de los senadores y también de los congresistas de los Estados Unidos ante esta propuesta? Muy buena. De hecho, le puedo decir que Vicente González, demócrata, y María Elvira Salazar
republicana, ellos ambos quedaron de unir fuerzas y tratar de presentar una moción bipartidista porque consideran que efectivamente hay la necesidad de lucharlo. Pero esa es la lucha coyuntural contra la migración. El problema no se va a resolver si en Guatemala no hay más trabajo, si en Guatemala no hay más inversión, si en Guatemala no se cambian mucha de la situación económica que vive la gente. Y por eso es que hay la necesidad esa fue la segunda parte del viaje, ir a generar más inversión en Guatemala, que venga la gente, que nos considere como un destino de la inversión para que podamos generar miles de empleos en Guatemala. Y ese creo yo que fue uno de los grandes logros del viaje. O sea, no solo el tema de entrarle al tema coyuntural, de acabemos con un negocio de 4.000 millones de dólares, sino que entrémosle a resolver los problemas que dan origen a esto. O sea, tiene un origen. Y ese es origen que no lo podemos tapar el sol con un dedo, ni no podemos vendarnos los ojos y no verlo. Y para entender este tema de la propuesta legislativa que entiendo homologaría los delitos y las penas para Estados Unidos, México, Guatemala, y usted dice que pues, se extenderían y proponen para que sea lo mismo en Centroamérica, pero hay también una acción inmediata. ¿En qué consiste antes de la legislación? Vamos ahorita a iniciar las conversaciones. De hecho, yo hablé con el presidente López Obrador el día viernes. Gentilmente contestó mi llamada. Le propuse que pudiéramos iniciar las gestiones desde México cuanto antes para poder entrar con ese grupo de países a analizar el tema muy rápidamente, para que le entremos al tema del crimen organizado, del coyotaje, para nosotros polleros en el área mexicana, pero que le entremos ya. Pero a la vez le entremos al tema de que la presencia, la asistencia de los Estados Unidos en inversión en Centroamérica debe de ser lo más rápida posible. Y ahí es en donde creo yo que el presidente López Obrador hace como un mes me había dicho que lo iba a conversar con el presidente Biden, y lo hizo. Hay una propuesta del gobierno de los Estados Unidos para anunciar en los próximos días un paquete de empresas que van a venir a invertir. La gran mayoría de ellas vienen a invertir a Guatemala y se va a generar pues miles de empleos en el país. Pero le fuimos a decir también a los Estados Unidos que no solo es venga la inversión, nosotros necesitamos más comercio con los Estados Unidos. Por ejemplo, que nos permitan vender aguacate, que no nos dejan vender, o volver a abrir el mercado de las berries, que nos lo cerraron. O sea, necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos entienda que Guatemala lo que requiere también es mayor exportación para poder generar empleos, y no solamente una mayor inversión de mercadería que venga, la procesemos aquí y se vaya, que nos genera empleo, sí, pero no hace crecer nuestra economía tanto como lo podríamos hacer a través del comercio, aumentando las posibilidades de comercio. Y la tercera es aumentar la posibilidad de la migración regular y circular, es decir, la persona que va a trabajar por un periodo de tiempo de 6 meses, 9 meses, retorna, y si lo hace bien, al año siguiente tiene seguro su vida, y el aumento en la cantidad de personas. En la actualidad son 2.000 personas y a duras penas llevamos 750 este año. No porque no hayan interesados, sino porque los trámites burocráticos son demasiado largos, y no del lado nuestro. Entonces lo que estamos pidiendo es, y ya se logró, un mayor intercambio entre el Ministerio de Trabajo y las autoridades estadounidenses a través de la embajada. Yo creo que vamos a ver mucho más frecuencia de gente saliendo, y vamos a aplicar a las visas H2A, que son para eminentemente agrícolas, y las H2B, que ya son visas de otro nivel, que visas para personas con un rango técnico en construcción, albañilería, electricidad, etcétera. Un tema que se ha buscado como paliativo es el del famoso TPS. ¿Insisten en este tema? ¿Lo hablaron en este viaje?
y le quisiera pedir que nos amplíe un poco la expectativa que hay para la reunificación familiar si es que no funciona el TPS o sea, Alter. No, nosotros hemos pedido, y en esa reunión la pedimos, una reunión a los senadores y a los congresistas que por favor le otorguen el TPS a Guatemala. Guatemala el año pasado la vimos muy mal y mucha de la migración que estamos viendo ahorita tiene que ver con el ETA y con el IOTA, con el Amanda y con el Cristóbal, que fueron las 2 depresiones y las 2 tormentas tropicales que nos afectaron grandemente el año pasado. Estamos pidiendo que si ellos no quieren ver eso, que nos hagan el favor, que nos den el trato de una situación temporal para los guatemaltecos, que no haya deportaciones y que podamos de alguna manera principiar a controlar la situación de nuestros migrantes en los Estados Unidos, que están irregularmente. Se les reiteró el llamado, se les expuso las razones económicas y las razones humanitarias por las cuales se tiene que hacer. Y creería yo que queda en las manos de ellos y en la voluntad de ellos de quererlo entregar o no entregar. Nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo porque nos concedan ese tratado temporal que daría a los guatemaltecos esa certeza de que no van a ser movidos y que podrían ayudar más a sus familiares adentro del país. Y la otra es que se va a anunciar, o pedimos, junto con los Estados Unidos, que se trabajara en un programa de reunificación familiar, pero legal. O sea, hay niños guatemaltecos que tienen a sus padres allá y que tienen derecho de irse legalmente. No tienen que pagarle al coyote. No se tienen que ir con el coyote. Y en las próximas semanas creo que vamos a estar en la disposición de hacer la presentación al público de más o menos 2,000 niños que vamos a salir a buscar, que ya sabemos en dónde viven, que en qué localidades, cantones, caseríos, parajes, donde vamos a hacer a través de los gobernadores, a través de los alcaldes, a través de los COCOES, la búsqueda de estas personas, de estos niños, y principiar su proceso de regularización de manera que puedan viajar legalmente, no se tengan que arriesgar. Esos serían los primeros, digamos, que llenarían ya los requisitos, que son más o menos 2,000, y los estaríamos saliendo a buscar en las próximas semanas, nomás tengamos ya la autorización del listado final por parte de los Estados Unidos, y todo el aparato estatal se va a volcar a ayudarlos, a tratarlos de encontrar, para que podamos llevarlos, así como vienen esos aviones con deportados, se puedan llevar en esos mismos aviones a los niños a la reunificación con sus padres. Pues no deja de ser una muy buena noticia y sobre todo que tengan la paciencia y ojalá esto sea pronto para que eviten este viaje. Y no lo hagan. O sea, miren, yo sé que hay situaciones por las que mucha gente está pasando, están complicadas en algunas comunidades. ETA y OTA nos dejó muchísimos daños, se ha ayudado a mucha gente, pero los recursos son limitados, no se puede actuar toda la noche a la mañana, pero sobre todo los que tienen niños con padres allá, con familiares allá, que tienen la certeza que pueden optar a esa ida legal, no le paguen un coyote, no le paguen al coyote, es pagar muy caro la muerte. El coyote los va a dejar abandonados. Luis, se calcula que cerca del 80% de las mujeres que viajan de manera ilegal son violadas en el transcurso del viaje. 8 de cada 10 mujeres son violadas. Hay niños que terminan agarrados, abusados. Hay gente que termina trabajando para los narcotraficantes en trabajos forzosos en los campos donde cultivan y donde cuando ya los miran en un estado lamentable les dicen que pueden continuar su camino, pero muchos de ellos incluso fallecen en el camino. Hay gente que se muere en el desierto porque los coyotes los dejan abandonados. Es demasiado el riesgo que hay para jugársela de esa manera. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es hagamos que en Guatemala haya inversión, hagamos que en Guatemala haya trabajo, que los Estados Unidos entiendan que necesitamos más ayuda, que necesitamos más comercio que ayuda y que esa va a ser la única manera en la que podemos hacer crecer
muchísimo más la economía de lo que ya está creciendo y va a ser la salida estructural al problema de la movilidad humana irregular. Por lo que hemos visto y lo que usted dice en esta entrevista, sus temas tuvieron acercamientos con sectores políticos, sectores intelectuales incluso, y sectores económicos. ¿Cómo califica al final de cuentas el resultado de este viaje? Yo creo que fue un viaje muy bueno. Por ejemplo, sale de ese viaje ahora la invitación a ir a la cumbre de Davos, pero no es a ser un oyente más. Quieren que vayamos a explicar, el programa Guatemala no se detiene, y todos los ejes que tiene que permiten. En ese foro está lo más granado de la política económica del mundo. Iríamos como expositor y panelista, muy probablemente. En abril, la Asociación de Textileros de los Estados Unidos me pidió que vaya como el orador principal al evento que reúne a todos los textileros de los Estados Unidos, porque se quedaron convencidos que es aquí en Guatemala en donde tienen que venir a poner las fábricas de hilo para poder procesar más prendas de vestir en toda Centroamérica y en los Estados Unidos. Y quieren poner las fábricas de hilo aquí, y eso conlleva poner las fábricas de hilo, pero también conlleva poner más fábricas de maquila de ropa de alta calidad. Para mí fue un orgullo estar con las personas que han sido premiadas, porque por ejemplo todos los uniformes de la NFL, de la liga de soccer, de básquetbol, de fútbol americano, todo se hace en Guatemala. Y el tema, ya para concluir, de seguridad, de narcotráfico, de relaciones bilaterales, ¿se abordó? ¿Hubo algún avance en esto que entiendo ha sido una preocupación y motivo de reuniones anteriores? No, muy interesante las pláticas que tuvimos con los funcionarios de Casa Blanca, quienes llegaron con nosotros a última hora cuando estábamos por salir al aeropuerto. Ahondamos en lo que queríamos. De hecho, llevamos 52 personas capturadas con procesos de extradición este año, que sumados a las del año pasado, 52 de narcotráfico más 10 por otros delitos. Si lo sumamos a los extraditados del año pasado, hemos extraditado más gente o hemos capturado más gente para extradición y están siendo procesadas ya muchas extraditadas, más que todos los gobiernos anteriores en sus 4 años en conjunto. O sea, se ha hecho un buen trabajo. Les dijimos, por ejemplo, que necesitamos mayores controles en los puertos y están totalmente dispuestos a apoyarnos con aumentar y mejorar los sistemas de rayos X con redundancia para que haya un doble control entre las autoridades de ellos y nosotros, de manera que podamos disminuir el contrabando, sobre todo el contrabando de ilícitos, y nos aseguremos que efectivamente los puertos funcionen de una mejor manera. Eso se dio un gran paso en ese sentido. Se une al tema del narcotráfico, en el cual están muy agradecidos, la verdad que nos han felicitado mucho. En el tema del crimen organizado en general, muy bien, y miran muy bien la posición política de Guatemala en el sentido de querer hacer esfuerzos en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos para que Guatemala sea un país no solo libre de tráfico de personas ilegales, no solo libre de drogas, sino también libre de corrupción y libre de contrabando. Y estamos en la misma sintonía. Yo creo que vamos a ver en las próximas semanas acciones muy precisas y concretas donde se va a facilitar ya no el diálogo, sino ya acciones que nos hagan y nos permitan tener esa buena colaboración entre ambos países. Señor presidente, gracias por ampliar estos temas que pues, son resultado del trabajo de la semana, y queríamos ahondar en los mismos precisamente para saber qué es lo que está por venir en estas relaciones bilaterales y también pues, que conllevan México y la región centroamericana. Así que pues, nos encontraremos en una próxima entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y lamento muchísimo y haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a las personas de ese desastre vial que ocasionó la muerte de 55 personas, todo lo que esté en nuestras manos para poderlos ayudar. Y hemos declarado 3 días de duelo nacional, porque yo creo que
nos tenemos que recordar de que eso no debe ser un hecho que no debe volver a pasar, que tenemos que trabajar para que eso no suceda. Muchas gracias, presidente de la República, Alejandro Yamatei, en esta entrevista aquí en directo en Noti7 en esta noche. Vamos a la pausa, volveremos de inmediato con más información. Estamos implementando la estrategia del ABC económico. A, la atracción de la inversión extranjera. B, el impulso de las exportaciones. Y C, la creación de oportunidades de crecimiento para micro y pequeñas empresas. Un fin de semana muy importante para los niños guatemaltecos del interior que no han tenido la posibilidad de un regalo en Navidad y que gracias a miles de guatemaltecos se van a convertir juguetes en sonrisa esta semana que viene. Concluye la maratón del juguete de Radio Cadena Sonora y el Grupo Albavisión. Nuestro compañero Hugo Morales, precisamente en la actividad inusitada en ese estacionamiento gigante de la zona 15. Adelante, Hugo, ahora con este aspecto de información y de agradecimiento al pueblo guatemalteco. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Efectivamente, finalizando lo que es la maratón del juguete de Radio Sonora en su edición número 37. Se recibió toda la ayuda, todos los obsequios de las familias guatemaltecas que participaron en esa tradición de Radio Sonora. Ya se finalizó con la recepción de los juguetes, ahora se están empacando y obviamente el lunes se inicia a darle sonrisa a los niños. Director, ¿nos puede comentar cómo fue este año a pesar de la pandemia, la lluvia, se pudo lograr? Maravilloso, 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 muy agradecidos con Dios, con toda la población guatemalteca, las familias extranjeras que vinieron. Es un sentimiento de gratitud enorme de nuestro corazón, los que conformamos la familia Sonora, toda la gente de noticias, la gente de deportes, los técnicos, todos ustedes desde el Grupo Albavisión, estamos agradecidos. Pese a la lluvia, este domingo se ha cumplido la misión, se reunió más juguete que el año pasado, gracias a Dios. Pensamos que iba a restringirnos bastante el hecho mismo de la pandemia, sin embargo mucha gente trajo sus juguetes. ¿Saben qué? El detalle es que hay mucho juguete nuevo y empacado. Ese es muy buen detalle y muy agradecidos por esa bendición de Dios. Finalizamos esta emisión con algo muy especial para nosotros, que ya es tradición y que lo hacemos diciembre a diciembre, cuando vamos camino a vivir realmente el origen de la Navidad. Y ahora, pues logramos aquí en el set de Noti7 encender una vela más de nuestra corona de Adviento, Luis. Como es toda una tradición, lo haremos y hoy lo hacemos con la tercera vela, la de color rosado, porque es el Domingo de la Alegría. Estamos esperando con mucha ilusión la Navidad y lo hacemos precisamente con alegría. Por eso es que la vela de este domingo es de un color diferente y de un color encendido, para que con ese espíritu esperemos el nacimiento del niño Jesús. Pero se nos convoca que lo hagamos pensando en aquellas personas que tienen mayor necesidad. Yo quisiera dedicar este momento a las víctimas de ese accidente de Tuxtla Gutiérrez, todo lo que sucedió el jueves pasado y a las familias que están pasando por un momento tan difícil. Y también, Nancy, pensar en la solidaridad que como humanos debemos despertar en la víspera de la Navidad hacia los más pobres, a los necesitados, a quienes seguramente podemos agradar, tal como sucedió, por ejemplo, hoy en esa entrega de juguetes. A los desprotegidos, a los necesitados, como usted lo ha mencionado, Luis. Es definitivamente un verdadero privilegio para todas las personas que han tenido la oportunidad de apoyar a alguien en la calle, alguien que necesita un abrigo, que necesita unas palabras de aliento, que está pasando por un momento difícil, pero que estamos ahí para poderles apoyar y que tenemos ese espíritu navideño no solamente por la temporada, sino porque va más allá, va hasta lo más profundo del corazón, de dar las gracias, de amar a nuestros semejantes, por supuesto, y pues lo hacemos a través de este espacio muy especial para nosotros acá en Noti7. Así que una vela más, de verdad, muchísimas gracias, porque sabemos que allá en su hogar usted nos está acompañando domingo a domingo cuando encendemos estas velas, y que por supuesto lo hacemos pidiendo por cada uno de todos los guatemaltecos, porque vengan las oportunidades y las bendiciones se derramen en cada rincón de cada hogar. Que así sea para todos, un feliz inicio de semana de esta víspera de Navidad. Seguiremos informándole como siempre a través de Noti7. Muy buenas noches y hasta mañana.